Bien, somos estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico. Para la clase de formulación y evaluación de proyectos, pues se nos ha asignado un estudio de caso que nosotros debemos analizar financieramente para dictar la viabilidad y sobre todo la rentabilidad de este proyecto. Básicamente, este estudio se basa en la creación de una finca productora de tilapia, pero el dueño, la persona que lo quiere hacer, pues básicamente tiene un empleo, trabaja en una empresa donde es bien remunerado, pero él quiere intentar crear por sus propios, optarse por su propia empresa. Pues y básicamente, pues aquí en la empresa describe que va a ser productora de tilapia y sobre todo que va a ser surtidora de un supermercado eh, con cierto número de libras de tilapia al año, por ciclo también. Al año se va a dividir en dos ciclos de producción, que básicamente va a ser la metodología de trabajo de esta empresa. El estudio de caso es denominado estudio de caso Finca Santa Marta. Nosotros somos el equipo E, conformado por Sandy Gisela Sánchez, José María Medina, Oscar Moisés Vargas, Derry José Solorzano Vaca y Javier Alejandro Aplican. Pues básicamente aquí se nos ha descrito en el estudio, pues, contestar una serie de preguntas y estas preguntas nos van a llevar a analizar qué es más conveniente para, en este caso, para el dueño de la finca, si seguir trabajando en el lugar donde está o básicamente optar por tener su propia empresa. Entonces, eh, podemos ver aquí los ahorros propios que él ha venido eh, obteniendo a lo largo de sus trabajos. Esto es lo que él actualmente tiene. Esto podemos ver aquí que estos son ahorros. Este es básicamente con la idea de que él podría crear una empresa. Pues él ha ido adquiriendo equipos acuícolas necesarios para ser utilizados en esta finca productora de tilapia. Podemos ver aquí, esta es la empresa donde labora actualmente y podemos ver que por los servicios o por los años trabajados ahí, devengaría esto de prestaciones. Entonces, estos resultados sumarían esto. Y básicamente este es el capital de trabajo, que básicamente es el conjunto. Capital de trabajo en este estudio de caso lo conforma prácticamente la energía, el pago de energía eléctrica, los costos que tendría procesar este producto, los costos que tendría, eh, podemos verlos aquí, eh, la energía eléctrica, el costo del alimento, el costo de la semilla, el costo de la cosecha, el costo del procesamiento y básicamente la planilla de pago del primer ciclo de producción, que como hablamos anteriormente, pues el ciclo de producción dura 6 meses. Un ciclo dura 6 meses y en el año serían 2 ciclos de producción. Podemos ver aquí las variantes, el impuesto sobre la renta, eh, que es del 25% por ser una persona eh, natural, por ser una persona natural. Podemos ver aquí los préstamos, el préstamo que optaría de acuerdo a los bancos. Este sería la tasa de préstamo, la tasa de interés, el plazo a pagar el préstamo, la tasa de inflación actualmente, que es el 4.24. Tenemos la renta que paga por el local, tenemos la tasa de cambio del dólar, que actualmente es de 24.1323, datos obtenidos de la página oficial del Banco Central de Honduras. La tasa de deslizamiento de la moneda. También tenemos los ciclos por año, que en este caso serían dos, y el proyecto contaría con 30 tanques y cada tanque con capacidad de 150 toneladas. Las atenuantes que se analizarían serían biomasa, crecimientos diarios en gramos, las cosechas, los costos de procesamientos. Podemos ver aquí también las toneladas de acuerdo al número de tanques,
cuántas toneladas en total serían por ciclo, los peces, la biomasa, prácticamente cuántos animales serían, de acuerdo a la densidad de siembra. Vemos los gramos que se obtienen por ciclo, vemos las libras que se obtienen por ciclo sin incluirle en este caso el 80% de sobrevivencia, y aquí ya sería aplicándole el 80% de sobrevivientes. También tenemos los costos de los alevines, en este caso cada alevín vale 1.5, y el costo por ciclo. Podemos ver el costo de la cosecha. Aquí hay dos atenuantes. En este caso el costo de la cosecha sería el costo por libra el costo por libra cosechada, es decir, por cada libra que se va cosechando, este sería el costo del transporte de la finca donde se está cosechando a la planta donde se va a procesar, y también el costo de la planta donde se procesó a los supermercados anteriormente mencionados, y este sería el costo en lempiras por ciclos. Podemos ver el costo del procesamiento, que aquí está la atenuante de que los supermercados piden tilapia eviscerada y escamada, y también filete de tilapia. Entonces vemos el costo de la tilapia eviscerada y escamada y también el filete. Podemos ver los costos por ciclo, las tasas de inflación aplicadas a los próximos 5 años. ¿Cómo obtuvimos esto? Pues básicamente el primer año podemos ver que este es por ciclo. En este caso, como es por ciclo y en el año hay 2 ciclos, este número, para obtener este número, multiplicamos este por 2 ciclos, que nos darían el costo del año, y podemos tener la tasa de inflación anual. Y pasamos al año 2, que se hace aplicando el año 1 por podemos ver aquí el año 1 multiplicado por la suma de 1 más, en este caso sería la tasa de inflación, que es de 4.24, y nos daría el año 2 con la predicción del año 2, y así sucesivamente con la del año 3, teniendo en cuenta para el año 3 sería el año 2 por la suma de 1 más la tasa de inflación de 4.24. Igualmente se le aplica la tasa de inflación a los costos de procesamiento estimados para los próximos 5 años. Podemos ver el mercado. Básicamente pues podemos ver los ciclos por año. Tenemos 2 ciclos. La semilla total básicamente es la densidad de siembra. Podemos ver aquí el peso de cosecha. Esto debería ser el peso de cada uno de los animales. ¿Esto por qué? Porque a la hora de procesarlos pierden lo que se dice la canal, que básicamente depende del tipo de procesamiento, es la rentabilidad o la obtención del peso que queda de cada uno de ellos. En este caso se ocuparía de peso vivo 610 para poder obtener las libras requeridas por los supermercados, ya incluyendo la canal. Tenemos el porcentaje de sobrevivencia, las biomasas en libras por ciclo. Tenemos también aquí las libras requeridas por, en este caso, el supermercado, que en este caso quiere 450.000 libras por año, divididas en pescado eviscerado y escamado 350.000, y filete de pescado, pues básicamente 100.000 libras. Y a esto se le incluye de que si se logra la meta de 450.000, podría comprársele el 30% más, que sería 135.000 libras más. Y básicamente podemos ver, y si no se llega a la meta, se penalizaría con el 20% en lempiras, es decir, el porcentaje de vena. Podemos ver aquí el porcentaje para el pescado eviscerado, cómo lo pagan, y para el filete. Aquí podemos ver el total en lempiras de pescado, como lo obtenimos, pues multiplicando las libras de pescado requeridas por el precio, igualmente el total en filete. Y eso nos da el primer ingreso para el primer año, que también
lo sometemos a la tasa de inflación el primer año. En este caso, este porcentaje de aquí no varía porque ya aquí está anualmente. Y para sacar este dato del año 2, pues básicamente tomamos el año 1 por la suma de 1 más la tasa de inflación. Y así pasa con el año 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Este sería el precio ponderado, que básicamente podemos ver a cuánto porcentaje equivale del 100% las libras requeridas, en este caso, de pescado fresco. Y podemos ver aquí a cuánto equivalen las libras requeridas de filete. Y este básicamente sería el precio. Podemos verlo ahí, que es el precio por la tasa a la que equivalen el porcentaje total de las libras requeridas por los supermercados. Y este sería el precio ponderado. Entonces, pasamos de un solo ya a la inversión total de todos los tanques. Entonces teníamos este número de tanques por cada una de las capacidades y el precio de cada uno de los tanques. Este es el precio unitario de cada uno. ¿Cómo obtenemos este dato? Pues multiplicando el número de tanques por el precio unitario. Y eso nos da en lempiras a cuánto equivale cada uno de los tanques. Ahora nos vamos al costo total, porque también para esto se requiere un generador que básicamente, pues al contado, el generador tiene una cantidad de $5,000, pero se decide sacarlo al crédito, pagando inicialmente como prima $1,500, y básicamente lo que quedaría de pagar sería $3,500 aplicándole el 2% de interés, que sería el 70%, $70, perdón. A esto le aplicamos el 2% de tasa de interés anual y pues básicamente pues, se pagaría en 4 cuotas. Este sería el monto inicial y esto se pagaría en 4 cuotas y cada pago por cuota sería de esta cantidad, ya aplicándole el interés. Podemos ver ahí. Podemos ver aquí que este sería el pago total ya aplicándole el interés, que salía de $3,570. Lo podemos ver aquí, que es la suma de estos dos. Y para sacar el pago por cuota, pues dividimos este número entre las 4 cuotas y sabemos cuánto vamos a pagar en cada cuota. Y cuánto sería financiado en lempiras, pues básicamente aplicando este más la tasa de cambio, que en este caso es 23.1323, y eso nos da el monto en lempiras. El monto en lempiras, y para saber el pago total del generador, incluyendo ya los 1,500 lempiras del monto inicial, pues multiplicamos este por la tasa de cambio y ese resultado lo sumamos a este y eso nos da el valor en lempiras del pago total del generador. Ahora nos vamos a la inversión inicial para instalar el proyecto, que básicamente pues podemos verlos aquí, los tanques, hay una laguna de oxidación con este valor, tenemos 3 bombas con un valor unitario de este, y para poder saber este, pues multiplicamos el número de bombas por el valor unitario y nos da cuánto tenemos en total. También el equipo acuícola que ya se había invertido inicialmente, que era equivalente a esta cantidad. Tenemos blowers, podemos ver aquí costo unitario, y a este por este nos da el total de los blowers. También tenemos nebulizadores, drenajes, tuberías, bases. Básicamente podemos ver la cantidad aquí. La suma de todo esto, pues básicamente a nosotros nos va a dar el total de la inversión, incluyendo el K-capital. Es decir, el K-capital, como lo tuvimos, pues básicamente el K-capital se obtiene de la suma de estos costos.
de estos costos operativos, costos de producción y costos administrativos, que básicamente pues este resultado, este es el K capital. Esto es lo que nosotros necesitamos del costo de operativos de producción administrativa. Ya sabemos el K capital, y al K capital le sumamos todos estos datos, todos estos se los sumamos al K capital. Entonces tenemos un subtotal, que este subtotal pues básicamente pues este es el monto, y a este monto le debemos incluir un monto de imprevistos, que básicamente pues se incluye el 5%. ¿Cómo se obtiene esto? Pues multiplicando esta cantidad por el 5% y nos da el imprevisto. Y una vez teniendo estos dos datos, el subtotal más los imprevistos, entonces podemos definir el monto total de la inversión, que quedaría en esta cantidad. Podemos verla aquí. Esa sería la cantidad base. Podemos ver aquí en las inversiones también los tipos de depreciaciones que hay, los tipos de depreciaciones por 2 años, depreciaciones por 4 años, por 3 años. Podemos ver los tipos de depreciaciones. Básicamente aquí está descrito todas las depreciaciones que hay, y aquí ya serían las depreciaciones por año. Es decir, si hay depreciaciones a cada 2 años, entonces buscamos las depreciaciones de cada 2 años y podemos ver aquí entonces la suma de eso. Y así sucesivamente con las depreciaciones siguientes, depreciaciones de 3 años, de 4 años y de 5 años. Esto es básicamente otra descripción del pago mensual de energía eléctrica, haciendo hincapié de que aquí se compraron paneles solares para meterlo en la energía eléctrica, lo que significaría que con la inclusión de estos paneles solares, el gasto total de la energía eléctrica se reduciría en un 30%. Se reduciría en un 30%. Entonces, básicamente, el pago al mes de la energía es de 70.000 lempiras, es de esta cantidad, pero con el alivio de paneles solares, la reducción que se le haría a esta cantidad sería de esto. Sería el total de alivio que habría, y ya no se pagaría esto al mes, sino que se pagaría esto. Esto se pagaría al mes. Y esto es lo que se pagaría al año. Al mes, ¿cómo sacamos esto de al mes? Pues esto menos el alivio, y nos da el total que se va a pagar al mes. Y para saber del año, pues esta cantidad lo multiplicamos por los 12 meses del año y nos da el total a pagar en el año. Ahora, la compra de paneles solares básicamente se hizo financiada con un monto inicial de 25.000 lempiras. El total del todo es de 125.000 lempiras, y se hizo un monto inicial de 25.000 lempiras, y se iban a pagar en 2 años con una letra anual de 50.000 lempiras, y un pago por ciclo de 25.000. Entonces podemos ver aquí la descripción del monto inicial más el monto financiado, el tiempo en el que se iba a pagar, que era de 2 años, la letra que se iba a dar anualmente, que era de 50.000, y eso nos da un valor de 125.000. Prosiguiendo, una vez detallado la inversión para el proyecto, entonces pasamos a los gastos operativos. Aquí se nos describe que es para los primeros 3 meses, tanto de energía eléctrica y planilla de trabajadores. Entonces podemos ver que habían trabajadores. Estas son las descripciones de los trabajadores que habían. Podemos ver que estos habían esta cantidad, de estos esta, ganando este salario, y el número de meses que nos pide la descripción aquí. Podemos ver el total, incluyendo el número de meses, el total. Y una vez que ya describimos esto, pues también describimos el pago de la energía, recordándoles que el pago de la energía ahora es del 49%, aplicándole el 30% de alivio por los paneles solares. Eso lo multiplicamos por 3 y nos da la cantidad aquí. Este es el total que se pagaría en los gastos de operación. Podemos verlos ahí bien detalladitos, que es el total sería la suma de todos estos, que estos equivalen a 3 meses. Ahora pasamos al monto del préstamo bancario. Bien, aquí quiero explicar que el monto del préstamo bancario se hizo para 5 años, pero en el primer año se pagó una cuota.
Es decir, que en los primeros 6 meses no se pagó nada, sino que la primera letra se iba a pagar al año, al un año. Y las próximas, los próximos 4 años se iban a dividir en 8 letras. ¿Por qué? Porque el pago del préstamo quedó para 9 letras. Entonces, el primer año solo se iba a dar una letra y del año 2 al año 5 se iban a pagar 2 letras por año. Entonces podemos ver los recursos propios, esta es la cantidad que da, y pues los recursos bancarios es de 4 millones, que nos da un total de esta cantidad. Básicamente equivale al 100% y aquí vemos el porcentaje que equivale a cada una de las cantidades. Ahora pasamos al préstamo bancario. Bien, el banco le presta esto, y básicamente pues eh, esta es la primera letra que se dio. Podemos ver aquí. Este es el capital que se iba a pagar y el interés. Podemos verlo ahí detalladamente. ¿Cómo se obtuvo eso? Pues dividiendo esa cantidad, el capital, dividiendo el monto entre 5 años en este caso, porque como les explicaba, el primer año solo se pagó una letra, entonces se dividía entre los 5 años. Este es el interés lo obtuvimos, la tasa de interés es del 5% y se lo sacamos a esta cantidad. Y el saldo es la resta entre el monto y el capital. Ahora pasamos al siguiente año. Desde el año 2, el año 3, el año 4, el año 5 se hicieron 2 cuotas por año. ¿Qué quiere decir? Podemos ver aquí que en el primer año el saldo que quedó fue del primer año, pasa al segundo año. En el primer ciclo de producción se pagó esto. Podemos ver que ya ahora el capital, podemos ver que ya no se va a dividir entre 5 años, sino que se va a dividir entre las 8 letras que se va a pagar. Y eso nos da un total de 400.000. Y podemos ver que este es el interés que se va a pagar en ese primer ciclo de producción, igual en el segundo ciclo de producción. Y podemos ver ya el tercer año, el primer ciclo de producción. Ya podemos ver en el tercer año, el segundo ciclo, se hizo otro abono. En el primer ciclo de producción del cuarto año, y así sucesivamente te dará el 5 y quedará el préstamo liquidado en 0. Podemos ver que prácticamente ese fue el monto del préstamo bancario. Ahora, ¿cuáles fueron las cuotas anuales del préstamo bancario? Pues básicamente podemos ver aquí que en el ciclo 1, detallando como yo les decía, en el ciclo 1 no se pagó nada, sino que se pagó todo hasta el ciclo 2 del primer año. Y en el año se pagó esta cuota. Ahora, podemos ver en el segundo año, en el ciclo 1 se pagó esta cantidad, que esta cantidad como lo tuvimos, pues la suma del capital más el interés, y ese es lo que se pagó en el ciclo 1 y en el ciclo 2 del segundo año. Y esta es la suma, esta cantidad es lo que se pagó anualmente. Para que puedan ver detalladamente, podemos ver ahí la suma del ciclo 1 más el ciclo 2. Y así sucesivamente se pagó en el año 3, en el ciclo 1 se pagó esto, en el ciclo 2 esto, en el año 4, en el año 4 en el primer y segundo ciclo, en el año 5 el primer y segundo ciclo. Aquí podemos ver las cantidades que se pagaban y esta es la cantidad que se pagaba en el año. Esta es la cantidad por ciclo y esta es la cantidad por año. Entonces, para que comprendamos ahí, podemos ver básicamente todo lo que se pagó ahí. Esas son las cuotas anuales que se pagaron y estas son las cuotas por ciclo. Entonces, bien, con todos estos y cada uno de los elementos, cada una de las preguntas que vayan explicando mis compañeros, pues básicamente se va a tomar la decisión si, en este caso, el propietario de esta empresa, el que quiere crear esta empresa, le convendría más seguir trabajando en la actual que está o básicamente ya entrarle de lleno a su proyecto. Entonces, con toda la descripción de las otras, se llegará a una decisión y pues aquí termina mi participación. Espero hayan comprendido. Muchas gracias. Lo dejo con mi siguiente compañero. Muy buenas tardes, compañeros, ingeniero. Mi nombre es Pedro José Navaca y les voy a seguir explicando los siguientes incisos. Como tenemos aquí lo que es cantidad de semillas por ciclo al año y en todos los 5 años del proyecto. Bueno, por cada ciclo, que son 6 meses,
se estará utilizando lo que viene siendo una cantidad de semilla de 382.500 alevines, que esto nos da, como les dije anteriormente, son 6 meses por ciclo, nos da por año, nos da lo que viene siendo 765.000 semillas de larva, a lo que viene siendo total de, por los 5 años, nos viene siendo total de 3.825.000 semillas de alevines. Todo esto teniendo en cuenta lo que viene siendo la densidad, que son 85 alevines, 85 peces por tonelada. También venimos con lo que viene siendo capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Viene siendo lo que viene siendo costos de eléctricos, alimentos, semilla, cosecha, procesamiento y plantilla de pago del primer ciclo. Esto todo sacado a lo que viene siendo por un ciclo, que son 6 meses, como dije anteriormente. Bueno, aquí tenemos lo que viene siendo energía, tenemos el costo de alimento, que son 693.807 lempiras, costos de semilla. Esto, teniendo en cuenta que la semilla costó 1.50. Tenemos lo que es la cosecha, tenemos también lo que es el procesamiento y la plantilla de pago de ciclo de producción. Dándonos todo esto en la suma, lo que viene siendo 7.666.991 lempiras. Inversión de semilla por ciclo y por año. Aquí está lo que viene siendo la inversión, que es el pago de lo que es el alevín. Como les dije anteriormente, costando 1.50 lempiras. Dándonos por ciclo lo que es 573.750 lempiras, y al año dándonos lo que es 1.147.500 lempiras. Todo esto se va sacando, se va multiplicando por 2, como son 2 ciclos al año. Tenemos lo que es costo de mano de obra, incluyendo lo que viene siendo el pago del pasivo laboral. Venimos como encargados y empleados de lo que viene siendo la finca Santa Marta. Tenemos los auxiliares, vigilantes, estudiantes, técnico y el contador. Tenemos 4 auxiliares, 2 vigilantes, 4 estudiantes y un técnico y un contador. Aquí sacando lo que viene siendo el pago mensual de cada cargo que se realiza en lo que viene siendo la finca. Tenemos el total anual sacado por los 12 meses. Tenemos su total, que son 585.600 lempiras, sacando todo esto. Venimos con lo que viene siendo el pasivo laboral, y esto se saca con lo que viene siendo el 3% de esto, del total anual. Tenemos lo que viene siendo el salario total anual por persona, que esto se saca sumando lo que viene siendo total anual y pasivo laboral, dándonos un total de plantilla para el pago total del ciclo es 761.280 lempiras. Y aquí venimos
sacando lo que viene siendo pago total de mano de obra con lo que viene siendo la cantidad de trabajadores con el salario total anual por persona, dándonos, dándonos lo que viene siendo 1.656.720 lempiras por costos anual de mano de obra, incluyendo lo que viene siendo el pasivo laboral. Seguimos con lo que viene siendo costo anual de energía eléctrica y otros gastos operativos, que estos son muy importantes porque lo que viene siendo la energía y la alimentación son costos muy elevados en lo que viene siendo en la acuicultura, entonces se tiene que tomar muy en cuenta estos valores. Lo que tenemos aquí son valores de energía eléctrica, sacándolos por 12 meses. De igual manera tenemos lo que viene siendo la renta, sacándolos por 12 meses y dándonos un total anual de 768.000 lempiras de costos de electricidad y gastos operativos. Seguimos con lo que viene siendo volumen de alimentos y fertilizantes proyectado por ciclo, disculpen, según consumo diario y ganancias de peso estimado. Como tenemos aquí lo que viene siendo la biomasa, tenemos un total de 233.325 gramos de biomasa. Esto lo convertimos a lo que viene siendo libras, que nos está dando 513.932 libras de biomasa. Dándonos aquí el resultado, sacando lo que viene siendo alimento total, lo que vamos a utilizar por ciclo, van a ser 693.807 libras de alimento suministrado, sacando la biomasa en libras, en gramos. Esto es lo que vamos a suministrar por lo que viene siendo los 6 meses que dura el ciclo. Aquí tenemos lo que viene siendo el fertilizante, de igual manera lo tenemos en libras, y como aquí tenemos las libras, de igual manera aquí las tendremos. Teniendo el uso de fertilizante de 102.786 libras de uso de fertilizante en lo que viene siendo 6 meses de ciclo. Tenemos peso de cosecha, que son 610 gramos. Tenemos lo que viene siendo el factor de conversión alimenticia que se espera obtener por ciclo, que tenemos 1.35 gramos ganados por 1 gramo de alimento dado. Tenemos también lo que viene siendo factor de fertilizante, que tenemos aquí 0.20. Bueno, esto por mi parte, los dejo con mi siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Javier Alejandro Aplícano. Yo seguiré con las respuestas de las preguntas del estudio de caso de Finca Santa Marta. Volumen de venta de alimentos y fertilizantes proyectado por año, que le hice la pregunta número 14. Aquí tenemos el alimento proyectado por ciclo. Sabemos que cada ciclo consta de 6 meses y hacemos un total de 2 ciclos en el año. Vemos que en el ciclo tenemos la cantidad de 693.807.82 y multiplicado por 2, que es la cantidad de ciclos que hacemos en el año, nos da un resultado de 1.387.615
387.615.64. Igual para el fertilizante, tenemos las libras proyectadas por ciclo y esta multiplicada por 2, que los dos ciclos que hacemos en el año nos da una cantidad de 205.572.69. Tenemos también el punto número 15, que es el crecimiento semanal. Bueno, en el crecimiento semanal sabemos que tenemos un crecimiento semanal de 3.5 gramos por día. Aquí lo que hacemos es multiplicamos la cantidad de gramos por diario por 7 días, que nos da un resultado de 24.25 gramos semanal, que es la obtención de gramos que tenemos a la semana. En la pregunta número 16 tenemos costo de alimentos por ciclo y anual. Sabemos que la cantidad de alimentos es de 693.807.82. Cantidad por ciclo que se va. En transcurso un ciclo de 6 meses se va a 788 quintales. Y el precio de quintal es 880. Este 788 lo multiplicamos por 880 lempiras que cuesta cada quintal. Y esto nos da una cantidad de 693.808 lempiras por ciclo, y esto lo multiplicamos por los dos ciclos en el año y nos da la cantidad de 1.387.615.64. La densidad de cosecha por metro cúbico. En la semilla tenemos 382.500. En la sobrevivencia que tenemos una sobrevivencia de 80%, que tenemos 306.000, y biomasa de 233.325.000. Biomasa en libra tenemos 513.931.72, y la cosecha que tenemos por metro cúbico es de 97.89 libras por metro cúbico. O sea, ya como antes mencionado, teníamos una sobrevivencia del 80%, capacidad de tanques de 35 tanques, que da un total de 5.250 metros cúbicos. Cantidad de tanque 35, y capacidad de tanque por metro cúbico es de 150 metros cúbicos. Es la capacidad que tiene cada tanque. En la pregunta número 18 tenemos biomasa bruta estimada por ciclo y anual. En la biomasa por ciclo tenemos la cantidad de 513.931.72, y multiplicado por 2, que es en el año, los dos ciclos en el año nos da una cantidad de 1.027.863.44. En la pregunta número 9 nos dicen el volumen de tilapia fresca por ciclo. Bueno, la biomasa bruta que tenemos es de 513.931.72, y la tilapia fresca que tenemos por ciclo es de 399.724.67. Esta es la cantidad de volumen de tilapia fresca por ciclo. Este es todo de mi parte. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Oscar Moisés Vargas Corrales. Yo les continuaré hablando acerca de este estudio de caso que corresponde al nombre de la finca Santa María. Les hablaré primero del volumen del filete fresco estimado por ciclo y anualmente. ¿Cómo obtuvimos esto? Primero, para calcular el filete fresco anual, necesitaremos de la biomasa bruta, esta establecida en libras. Anteriormente en el ejercicio vimos que la biomasa total estaba establecida en gramos, o la biomasa estaba establecida en gramos. Entonces, ¿qué hicimos? Esta biomasa total en gramos la dividimos por 454 gramos para que esta la pudiéramos convertir a libras, y dándonos este resultado 513.931.72. El filete fresco por ciclo. ¿En qué nos basamos?
se multiplica la biomasa bruta en libra del filete, la biomasa bruta que la calculamos, les expliqué anteriormente, y esto se multiplica por el equivalente al porcentaje de filete que se tiene, que es el 22%, y que corresponde a 100.000 libras hablando, que son las que serán vendidas. Y nos da un resultado de filete fresco establecido por un ciclo. Esto es establecido por un ciclo de 114.207.5. Ahora, anualmente, ¿cómo detallamos cuánto es el filete, la cantidad de filete fresco que anualmente se va a establecer? Como sabemos que nos detalla que el filete fresco está determinado anteriormente por ciclo, y anualmente, ¿cuántos ciclos son? Según el estudio, son 2 ciclos los que se establecen. Entonces, el resultado del filete fresco en un ciclo lo multiplicamos por 2, que son los 2 ciclos anualmente en el año, y esto nos da un resultado de 228.414. Y este es el filete fresco, el volumen o la cantidad de filete fresco por ciclo que aquí vemos, y anualmente. Ahora, ¿cómo sacamos los costos totales de la cosecha? Se establecen cada uno de los costos que hay a lo largo del periodo de cosecha. Comenzamos con la semilla, que con anterioridad la determinamos el precio, 573.750. El costo del alimento durante el periodo, que es 693.808. Y el costo por las libras, el transporte y el ciclo. Entonces, ¿cómo obtenemos los costos de las cosechas? Es igual a la suma de la semilla, del alimento y los costos del transporte por libra y del ciclo, dándonos un total de 2.213.192.18, que corresponde a los costos totales de la cosecha. Ahora voy a determinar, o la manera en que se determinó los ingresos por venta de los 2 productos, tanto del pescado fresco como del filete fresco. El precio de la libra de pescado fresco es de 40 y del filete fresco es de 72.5. El total de libras por ciclo, ¿cómo lo determinamos? Dice que al año se exportarán o se venderán 350.000 libras, entonces, por ciclo. Y si son 2 ciclos, entonces los dividimos entre 2. Entonces, sería la mitad, digamos, 175.000. Sería el total de libras por ciclo. Y hablando de años, ya serían, el año corresponde de dos ciclos, entonces 175.000 por 2. ¿Cómo determino la total de venta al año? ¿Cómo lo determino? Si sabemos que al año el total de libras que se van a vender son 350.000, que ya se estableció 350.000, esto lo calculamos multiplicando las 350.000 libras por el precio de la libra de pescado fresco, que es a 40,
y dándonos este resultado. En cuanto al filete fresco, de la misma manera que sabemos que el total de libras que se van a vender al año es 100,000, solo lo multiplicamos por el precio de cada libra y nos da este resultado. Y el total de venta tanto de pescado fresco y el filete fresco es la suma de ambos y nos dio este resultado. Ahora, ¿cómo calculamos? Este está detallado para el primer año, correspondiente al primer año. Ahora, para los siguientes años, lo que se realiza es multiplicándolo o con la fórmula, se aplica la tasa de la inflación, que corresponde al 4.24%. Y solo se multiplica lo que nos dio el primer año por el 4.24%. De igual forma aquí, lo que dio el año anterior por el 4.24% y que corresponde a la tasa de inflación. Y aquí está calculada para los 5 años. Ahora, los costos por cosecha y maquila del producto. El producto de tilapia esviscerada y tilapia fileteada. Se calcula primero lo que es la biomasa establecida en libras. Establecida en libras, que anteriormente lo detallamos. Igualmente la tilapia fileteada. Está establecida en libras. El costo de la libra. Entonces, ¿qué es lo que hace para calcular los costos de tilapia esviscerada y la tilapia fileteada? Lo que hace para calcular los costos es multiplicar la biomasa que está aquí, la biomasa por el precio o los costos por libra, por 3.50, y dándonos los siguientes totales. Para obtener el total tanto de la tilapia esviscerada y la tilapia fileteada, solo se suman ambos subtotales de costo, por decir así, y obtenemos el total global, hablando de estos dos productos. Ahora les voy a detallar acerca de los costos totales ordenados por producción, mano de obra, gastos operativos y gastos administrativos. En cuanto a la producción, se detallan los costos que se obtuvieron por ciclo de la semilla, los costos de alimentación, los costos de la maquila, y para tener en cuenta el costo total por ciclo, solo se suman estos costos o esto que determinamos anteriormente. Ahora, para calcularlo anualmente, lo que se hace, ya tenemos del primer año. Entonces, para el año 2, con la fórmula, aplicando la tasa de inflación que corresponde al 4.24%, obtenemos del año 2. Para el año 3, con lo del año anterior, que es el año 2, multiplicando siempre por la tasa de inflación y sucesivamente hasta determinar los 5 años. En cuanto a los gastos administrativos, que corresponde a auxiliares, vigilantes, estudiantes, técnicos, contador, los pagos que se le realizan a esto mensualmente, calculados anualmente, el pasivo laboral, se determina en sí el salario total de cada uno de estos encargados dentro de esta finca. La suma de todo esto es igual a los gastos administrativos o costos administrativos. En este caso, de salario total 808.080.
para el año 1. Para el año 2, de igual forma, con la tasa de inflación que corresponde al 4.24%, tenemos los siguientes años, multiplicando la tasa de inflación del 4.24% y se determina para 5 años. En cuanto a los costos operativos que abarca de la parte de la energía eléctrica y de la renta de local. En la energía eléctrica el valor es 49,000 y de la renta de local son 15,000. Esto, 49,000, esto está determinado para un año, para un mes. ¿Cómo calcularlo anualmente? Multiplicamos el valor para un mes por los 12 meses que tiene el año y nos da este resultado. La renta del local corresponde a 15,000 para un mes y como son 12 meses, entonces el año corresponde a 180,000. Y el total de los costos operativos es igual a la suma del total de los gastos de energía eléctrica total y al año y de la renta del local, que nos da para el primer año 768,000 y para calcular los siguientes años de la misma forma con la tasa de inflación que es el 4.24%. Ahora voy a determinar lo que es el punto de equilibrio. Los costos fijos. Los costos fijos correspondientes para el primer año, los costos fijos es igual a los costos operativos, a la suma de los costos operativos, más la capital, más el saldo, más el monto. Y nos da este resultado. Para el año 2, año 3, año 4 y año 5 es igual a los costos operativos más el pago anual de los préstamos más el saldo. Entonces nos da los siguientes resultados correspondientes a los costos fijos para el año 2, 3, 4 y 5. En cuanto a los costos variables, ¿cómo los obtenemos? Los costos variables es igual a la suma de los costos totales más la suma de las depreciaciones. Y son los siguientes resultados. Las libras a producir correspondiente para cada año es parte del punto de equilibrio, que para cada año corresponden 450,000 lempiras. Y se calculan los costos fijos unitarios para los costos fijos unitarios. ¿Cómo los obtenemos los costos fijos unitarios? Es la división entre los costos fijos entre las libras a producir. Es decir, 8,768,000 entre las 450,000 libras a producir. Entonces, los costos fijos, hablando unitariamente, de 19.48 correspondiente al año 1. De igual forma se calculan para los siguientes años que los costos fijos del año 2 entre las libras a producir, que 450,000, y nos da este resultado. Y así sucesivamente para el año 2, año 3, año 4 y año 5. Los costos variables unitarios, ¿cómo los calculo? Los costos variables unitarios es igual a la división entre los costos variables y entre las libras a producir. Y nos da para el año 1, por ejemplo, 9.72, para el año 2, 10.06 y así respectivamente para los siguientes años. El costo total en libras. ¿Cómo lo obtengo? El costo total en libras es la suma entre el costo fijo unitario y
la suma más la suma del costo variable unitario. Y esto nos da, por ejemplo, para el año 1, 29.20, para el año 2, 25.84, el año 3, 22.45 y 19.03 y 14.22 para el año 5. El precio ponderado, que es parte del punto de equilibrio, precio ponderado ya está establecido. Ya está establecido y se detalla arriba anteriormente en los ejercicios, que es 47.22 el precio ponderado. Y este es el punto de equilibrio. Esta fue toda mi participación. Gracias. Hola, mi nombre es Sandy Gisela Sánchez, yo pertenezco al grupo E y continuaré hablando sobre el estudio de caso Finca Santa Marta. La primera pregunta habla sobre qué le conviene más a Ramón, si continuar trabajando o dejar su último empleo. De acuerdo a los estudios realizados en este estudio de caso, a los análisis que se hicieron, podemos concluir que para Ramón es más conveniente dejar su último empleo y iniciar con esta nueva idea de negocio que él tiene, en donde, de acuerdo a todos los cálculos hechos para este estudio, las utilidades netas que se tienen para este negocio son de 9.038.000 lempiras por ciclo. Y su último sueldo, el sueldo de su último empleo es de 54.000 lempiras. Y si nosotros hacemos cálculos al sumar el sueldo con las utilidades que se van a obtener con este negocio, podemos notar la gran diferencia. Entonces, nuestra recomendación para el ingeniero Ramón Ramírez sería que se arriesgue con esta nueva idea de negocio y de acuerdo a todo lo planeado, salga como se ha establecido para que pueda obtener estas utilidades netas que se han calculado y así sea rentable para los ingresos que se esperan obtener a futuro. También hablaré sobre lo que fue la utilidad neta proyectada por año, por los 5 años que el proyecto va a estar. Aquí podemos ver los ingresos, tenemos los costos de producción, costos administrativos, costos operativos, los financieros, las depreciaciones del año 2, 3, 4 y 5, y podemos ver aquí el total de los costos, que es de 9.199.209. Una utilidad bruta de 12.050.790, que esta la obtenemos a los ingresos restarle el total de los costos, y aquí podemos ver cuál es nuestra utilidad bruta. El impuesto sobre la renta, que es de 3.012.000, y finalmente la utilidad neta, que ya la decimos, que es de 9.038.000, y podemos verla aquí calculada por cada año, por los 5 años que va a estar o durar el proyecto. También tenemos lo que es la rentabilidad para este proyecto de inversión. Aquí lo que hicimos fue, con esta fórmula, obtener el porcentaje de rentabilidad, que esta rentabilidad es del 43%. Esta lo obtenemos de acuerdo a esta fórmula. Aquí la utilidad neta entre las ventas, que aquí están, por 100. Entonces decimos que la rentabilidad para este proyecto es del 43%. Podemos ver que sí es factible para que este ingeniero inicie con esta nueva idea de negocio. Tenemos lo que es también el estado de resultados. Aquí podemos ver la lista, que en esta lista encaja lo que son costos de producción, las depreciaciones, los ingresos. Y aquí calculamos, que ya lo vimos anteriormente, cuál es nuestra utilidad bruta, nuestro impuesto sobre la renta y la utilidad neta, y podemos ver que nuestro margen de utilidad neta es de 7.05 para el primer año, 6.55, 6.11, 5.75 y 5.28. Ahí está por cada año, y esto lo obtenemos al dividir los ingresos entre lo que es el impuesto sobre la renta. Aquí podemos ver enlistado y bien establecido por cada año cuál va a ser nuestro estado de resultado. Luego tenemos lo que es nuestra relación costo-beneficio, de acuerdo a lo que invertimos, cuál va a ser nuestra ganancia que vamos a obtener. Aquí podemos ver lo que fueron los ingresos,
por cada año y los costos. Decimos que aquí tenemos lo que es el valor presente de nuestros ingresos y el valor presente de nuestros costos. Y para sacar el costo-beneficio, lo que hacemos es dividir los ingresos entre los costos y vemos que nuestro costo-beneficio es de 2.8 y de acuerdo a lo establecido, decimos que por cada lempira que invertimos vamos a ganar 2.8. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra ganancia? 1.8. Este va a ser nuestro costo-beneficio para este proyecto. Luego sigue lo que son los flujos de caja. En este incluimos lo que son la inversión inicial, el capital de trabajo, lo que son los préstamos bancarios que se van a realizar, las depreciaciones del año 2, 3, 4 y 5, la utilidad neta y la recuperación de trabajo. Esto aquí lo podemos ver, un total sumado de 5.340.196 lempiras para el primer año, para el año 0, que es cuando se inicia. Aquí lo podemos ver calculado para cada año los flujos de caja, cuáles van a ser las variaciones o movimientos que vamos a tener dentro del proyecto. Y finalmente tenemos lo que es la TIR y la VAN, la tasa interna de retorno. Aquí podemos ver lo que nuestra TIR fue de 180%, que quiere decir que este proyecto va a devolver el capital que se va a invertir y va a generar lo que son ganancias, ya que nuestra TIR es de 180%. Y podemos ver aquí nuestra VAN, que es de 38.149.484. Aquí podemos ver que este negocio sí es rentable y nuestra recomendación para este ingeniero es que se arriesgue e inicie con esta nueva idea de negocio. Ya vimos cuáles fueron las utilidades netas y la rentabilidad para este proyecto de un 43% y esperando que a futuro esto sea factible y todo salga de acuerdo a lo que se ha planeado.